Un cartel gana millones con el sueño. 100.000 migrantes ha pasado el infierno en la tierra. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¡Oh! El trabajo remoto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jefferson Pacheco y este es mi primer blog. Tengo 25 años, vivo en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Y hoy quiero hablar de un tema bastante importante, bastante susceptible, pero que de igual manera creo que merece ser mencionado. Y sí, por supuesto estamos hablando de la inmigración, tal como lo dice en el título de este video. Y lo cierto es que como colombiano y como en general latinoamericano, la inmigración es un fenómeno que nosotros conocemos bastante bien. ¿Pero qué es la inmigración? Bueno, básicamente la inmigración es el movimiento o traslado de personas de un país a otro o de un lugar a otro, ya sea por motivos políticos, económicos, sociales, culturales o también por violencia armada. Y por supuesto que los inmigrantes afrontan bastantes dificultades, entre ellas la discriminación, la dificultad en el acceso al empleo, la dificultad en el acceso a la educación, en un principio dificultad para conseguir un estilo de vida digno, ya que nos estamos acomodando a la nueva realidad. También pueden existir barreras culturales o barreras idiomáticas. Como tal, digamos que la inmigración es un fenómeno que ocurre desde el principio de la historia, desde que básicamente los nómadas se trasladaban de un lugar a otro en búsqueda de alimentos. Pero si hablamos de la migración en Colombia, podríamos situarnos a mediados del siglo XX. Ahora, en los últimos años la migración hacia Estados Unidos, Canadá, España y otras partes del mundo ha aumentado. Sin embargo, recientemente vemos noticias como las que mostré al inicio de este video, haciéndonos pensar si realmente la migración es la solución a todos los problemas que nosotros hemos venido afrontando en este país. Y a pesar de que el camino cada vez parece estrecharse más y más, hay personas que consideran esta como la única alternativa para salir del país. Pero ¿realmente será la única alternativa? En estos momentos me acuerdo hace un año aproximadamente que me encontraba viajando hacia Bogotá. En el camino me encontraba hablando con el conductor, un conductor de Uber, y pues él me comentaba que estaba muy preocupado porque un amigo había enviado a su familia por el Darién. Por aquel entonces había salido la noticia de que no iban a permitir más el paso por el Darién hacia México. Y las personas que pasaran por este lugar no iban a ser llevadas a una cárcel en Estados Unidos para hacer todo el proceso, sino que inmediatamente iban a ser devueltas hacia México. Esta persona estaba preocupada no solamente por la exposición de su familia en la selva, pues llevaba algunos días sin saber de ella, sino que además de esto estaba también bastante preocupado por la suerte que fueran a correr una vez llegaran a este sitio. Con el corazón en la mano me bajé del taxi y le deseé la mejor de las suertes a su amigo y a su familia. Sin embargo, eso me quedó pensando, porque sí, al igual que ese taxista, al igual que tal vez tú que estás viendo este video, y al igual que muchas otras personas, yo también pensé y pienso en inmigrar. Así es, yo también lo pensé. Sin embargo, en el proceso de investigación, de averiguación, de saber qué era lo que más me convenía y hacia dónde emigrar, me di cuenta de que tal vez pudiéramos cambiar un poquitico la fórmula, ¿sí? Así es, si nosotros estamos dispuestos a pagar $4.000 a un completo desconocido, que igual no nos asegura que vamos a llegar a Estados Unidos, que además de eso tampoco nos asegura la entrada al país, si estamos dispuestos a todo eso, pues como decía, podemos tal vez cambiar un poco la fórmula. Irnos de la manera más segura, más legal. Y yo entiendo que muchas personas estarán diciendo, no, es que es muy difícil, no, es que yo no puedo, es que se tarda demasiado. Y créanme, lo sé. Sin embargo, como les comentaba, yo al cambiar esta fórmula encontré una posibilidad que nunca antes me hubiese imaginado si no hubiese intentado seguir por este camino. Y la fórmula que encontré es la siguiente. Si tú estás dispuesto a irte a un país, por ejemplo, de habla inglesa, y no tienes nada de inglés, pero estás dispuesto a conseguirte esa cantidad de esos $4.000, pues te digo, esos $4.000, por ejemplo, podrías utilizarlos para aprender inglés desde este momento, que igual va a ser muy importante y muy necesario en ese país al que vayamos, porque no creas que vas a llegar sin inglés y que automáticamente vas a aprenderlo simplemente respirando. Tal vez solamente con el hecho de empezar a estudiar inglés ya podríamos estar haciendo la diferencia. Porque vuelvo a lo mismo, ¿tú qué prefieres? ¿Arriesgar todo ese dinero y tu vida en el camino hacia Estados Unidos o desde acá hacer el proceso por ti mismo, que tú mismo te asegures tus resultados, que según el trabajo que tú pongas y el esfuerzo que tú le dediques a esto sea directamente proporcional a las posibilidades que tengas de lograr el resultado que a ti te convenza? Pero vamos,
Demos una vuelta por ahí y les explicaré un poco más de qué se trata y de cómo conseguir el trabajo remoto. Acompáñenme. Pero bueno, empecemos. Se podría decir que el trabajo remoto inicia a mediados de 1970, cuando la empresa IBM permitió que sus empleados trabajaran desde casa para disminuir costos operativos. Otros dicen que fue Jack Niels, el padre del teletrabajo, quien en una empresa aseguradora en 1973 logró a través de terminales remotas que algunos trabajadores ejercieran sus funciones sin la necesidad de desplazarse, lo cual también trajo un impacto interesante en la crisis del petróleo de por aquel entonces. Luego, en 1990, el trabajo remoto se volvió más común entre los trabajadores independientes, los autónomos y los trabajadores de la industria tecnológica. Finalmente, su auge comienza con la pandemia por COVID-19 en el 2020. Y aunque antes de esta fecha el trabajo remoto no era muy común, aquí en Colombia, en este momento sí que es algo bastante habitual. Y aquí, mientras veo las tortugas, hablemos un poco de las ventajas del trabajo remoto. Pues bien, el trabajo remoto tiene múltiples ventajas, como lo son mayor flexibilidad. Evidentemente, pues al estar en tu entorno, estas empresas permiten mayor flexibilidad de horarios, se acomodan más a tu tiempo, no necesariamente en algunas industrias tienes que cumplir con ciertos horarios, sino que puedes partirlos, tener breaks, ir a hacer una cosa, volver y de esa manera compensar como el tiempo que deberías estar ahí, porque miden más como en métricas y en objetivos que como tal en tu tiempo de trabajo. Asimismo, podemos hablar también de que hay muchísimo mayor ahorro de tiempo y de dinero, pues no te tienes que desplazar al sitio donde normalmente tendrías que trabajar, sino que lo puedes hacer desde tu casa, ahorrándote ese desplazamiento y el costo asociado pues a ese desplazamiento. Oiga, y por cierto, ¿sabían que recientemente salió un estudio indicando que en Bogotá, la única ciudad de Latinoamérica, en Bogotá, se pasan en promedio 11 días al año atrapados en el tráfico? Mucho menos estrés. Evidentemente, al estar en tu casa, en un ambiente controlado, en el que tú te sientes cómodo, con menos ruido si es que así lo deseas y así de pronto lo puedes disponer, pues estás en un lugar en el que vas a tener menos estrés. No quiere decir que no vayas a tener estrés, eso puede estar asociado también a la industria en la que estés o a determinado momento del año, pero básicamente disminuye. Y finalmente, mayor productividad. Yo creo que el anterior son un resultado más bien del trabajo remoto o una consecuencia, ya que pues si no tienes que desplazarte, si te ahorras ese tiempo, ese dinero, pues vas a estar mucho más relajado. Además puedes disponer de un lugar, como decía anteriormente, que tú has configurado para que sea cómodo, que se adapte a tus necesidades. Además, cuando no te tienes que comer ese tráfico, evidentemente llegas más enfocado a atacar directamente tu trabajo, mientras que si estás en el tráfico, estar ahí esperando el pito, el claxon, la espera como tal, pues disminuye tu capacidad de enfocarte y de llegar concentrado a tu trabajo como tal. Oiga, respeten, mire, ahí está la abuela, ahí está la tía, muchachos, por favor. Vea, hicieron correr a la abuela. No, estos muchachos, vea, ahí va el papá. Tipos de trabajo remoto. Hablemos de los dos tipos de trabajo remoto que puede haber. El primero es como freelancer o como trabajador autónomo o como creador de contenido, que algunas veces puede ser lo mismo, aunque no siempre. Básicamente tú eres autónomo, tú gestionas tus tiempos, no estás atado a un contrato laboral con una persona propiamente. Puede que sí, contrato de prestación de servicios, etcétera, pero como tal no estás ligado a una empresa de manera directa. Por otro lado, tenemos los empleados. Estos sí están vinculados de manera directa o por medio de un tercero, como la mayoría de los casos en América Latina, que presta sus servicios para que tú puedas ser empleado por empresas como startups, como call centers o como big techs. Ahora, dentro de la categoría de empleados hay tres tipos de trabajo remoto también. El primero sería el trabajo 100% remoto, en el que el 100% de tus funciones las puedes desarrollar en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando haya internet.
El segundo tipo de trabajo remoto como empleado es el trabajo híbrido, que básicamente indica que tú puedes desarrollar tus funciones, digamos, en tu casa, donde requieras, pero cierta parte de tu semana o del mes, o bueno, eso ya depende cómo se organiza la empresa, vas a tener que ir a la empresa a desarrollar tus funciones. Y la tercera parte es el work at home, que no es lo mismo que el trabajo remoto porque no puedes trabajar donde sea que haya internet, sino que te dan básicamente un computador de mesa en el que tú solamente puedes laborar desde tu casa, porque también algunas veces te piden tu dirección, el contrato está como bajo esa dirección, no te puedes mover, algunas veces te solicitan IP, si lo cambias tiene que ser como una red conocida, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces ponen muchos peros y tienes que pedir muchos permisos, entonces no es 100% remoto, pero puedes trabajar desde tu casa. Otro factor bastante importante es que en la mayoría de los trabajos, si no en todos, te van a proveer el equipo necesario para ejercer tus funciones. Es importante que siempre preguntes antes todo, desde si es trabajo híbrido, si es trabajo 100% remoto, si te proveen equipo, si son flexibles con tus horarios. Todo ese tipo de cosas es importante que siempre les preguntes antes de firmar un contrato laboral. Con un código QR, ¿ustedes qué opinan? ¿Es una buena forma de vender? ¿O, por el contrario, es una amenaza escanear un código QR que no conoces? José, ¿y requiere un PhD, doctorado, máster y cibergaláctico para poder trabajar remoto? La respuesta es no. Hablemos de qué habilidades son necesarias para conseguir este deseado trabajo remoto. El primero y el más importante de todos, creería yo, que es el marketing. Sí, porque muchas veces ya tienes esa carrera, muchas veces ya tienes esas habilidades, pero no sabes cómo venderte. Y las personas no leen la mente, ellos requieren saber qué es lo que tú sabes. Lo que tú tienes que hacer es saber cómo mostrárselos, cómo venderte. Y el marketing básicamente se encarga de eso. El inglés, fundamental. Si bien no es 100% necesario saber 100% inglés, sí que es importante saber al menos defenderte de manera conversacional cuando estés en una entrevista, saber qué decir, qué te gusta, qué te disgusta, cuáles son tus capacidades, decir cómo te fue ayer, por ejemplo, o el fin de semana. Cosas básicas, pero es muy importante que lo tengas. Networking. Y no necesariamente se refiere a tener palanca. Nos referimos a que tú crees una cadena de personas que se asocien con tus gustos, con tus capacidades y con tus intereses y que te catapulten a seguir aprendiendo, que te catapulten a conocer más personas de esa área y así eventualmente conseguir un trabajo. Por supuesto, las habilidades técnicas. Si tienes una carrera, bueno, tienes un título. Sin embargo, esto no te asegura tener un trabajo remoto porque constantemente tienes que actualizarte, tienes que hacer cursos, tienes que mostrar además de eso que estás haciendo cursos. No te sirve de nada simplemente tenerlos ahí, los diplomas guardados, sino que tienes que mostrarlos. Hay plataformas para eso y básicamente eso nos lleva al siguiente punto. Nunca pares de aprender habilidades que estén en demanda, habilidades que las empresas requieran y que cuando las vean en tu perfil se animen a escribirte y decirte: oye, es que vi que sabes tal cosa, ¿te interesa crear match? Entonces es importante que también aprendas, pero que sepas migrar como ese conocimiento a otras áreas que posiblemente estén requiriendo lo que tú sabes, reinventarse. Como te decía, si de pronto no llegas a conseguir el trabajo deseado en esta parte, aprovecha esa experiencia y más adelante puedes transportar todo ese conocimiento que has ganado en esta industria y pasarlo al tuyo. Muchas veces es mucho más fácil conseguir un trabajo ya teniendo un trabajo que conseguir un trabajo sin nada. ¿Por qué? Porque muchas veces la necesidad nos lleva a tomar cosas que por el momento no es lo que buscamos, pero que si sabemos aprovechar podemos sacarle un muy buen provecho. Y persistir, persistir y nunca desistir. Eso es lo más importante del trabajador remoto. Explota tus habilidades, pero persiste. Persiste que en algún momento se te va a dar. Profesiones para el trabajo remoto. Si bien es cierto que no todas las profesiones pueden ser llevadas al trabajo remoto,
También es cierto que algunas habilidades o funciones pueden ser transportadas fácilmente de una industria a otra. Tomemos el ejemplo de un mesero. Si bien un mesero no puede entregar comida, por ejemplo, de manera remota, porque si no sería de alguna forma un domiciliario, sí que puede utilizar sus habilidades de servicio al cliente, por ejemplo, en un call center o en una empresa relacionada a este tipo de servicios. Veamos ahora una lista de profesiones para el trabajo remoto. Desarrolladores de software y programadores, diseñadores gráficos y diseñadores web, redactores y editores de contenido, profesionales de marketing digital, analistas de datos y científicos de datos, profesionales de recursos humanos, profesionales de finanzas y contabilidad, profesionales de servicio al cliente y soporte técnico, profesionales en enseñanza y formación en línea y finalmente consultores y asesores empresariales. Mire ese señor. Ay, miren ese bebé todo consentidito. Nana, felicito. Y una vez dicho lo anterior, ya podemos hacernos una idea del paso a paso que tenemos que seguir. Primero, identifica tus habilidades. Tienes que conocerte primero, saber qué sabes hacer, saber qué no sabes hacer, qué puedes aprender, qué no te interesa aprender realmente. Todo esto es importante que lo sepas para saber en qué área puedes destacar y para enfocar tu discurso hacia ese camino. Una vez conociendo esto, estás dispuesto para el siguiente punto. Investiga las empresas. Es muy importante que conozcas qué tipo de empresas estás buscando. Esto es bastante importante porque primero te va a dar información relevante que tú puedes utilizar y segundo, te va a permitir conocer si realmente la empresa a la que estás aplicando se adapta a tus necesidades. Actualiza tu currículum. No envíes la misma hoja de vida a 20 o 30 empresas. Lo que tienes que hacer es enviar una hoja de vida por cada empresa. De preferencia que, por ejemplo, cambies el color y la tipografía dependiendo de la empresa. Puedes utilizar las palabras clave en tu hoja de vida también. Utilizar la información que conseguiste en la investigación para poder, por ejemplo, poner que estas son tus funciones. O si no tienes experiencia, por ejemplo, decir que tienes conocimientos relacionados en esa área. En pocas palabras, cada currículum debe estar perfectamente adaptado y diseñado para cada empresa a la que vayas a aplicar. Una vez te conozcas y conozcas a las empresas que te interesan y también además conozcas cómo encaminar tu discurso, lo que tienes que hacer ahora es crear perfiles en plataformas de empleo y optimizar tus redes sociales. Puedes crear perfiles como en CompuTrabajo, como en LinkedIn, Indeed y esas plataformas, pero lo que yo también te aconsejaría es que optimices tus redes sociales justo como anteriormente te estaba diciendo. Y finalmente, aplica. Así es. Aplica esos trabajos que tanto estás deseando. Te sorprendería saber que la mayoría de las personas ya cuenta con la experiencia, ya cuenta con los conocimientos, ya cuenta con las habilidades necesarias, pero les detiene el síndrome del impostor. Yo te aconsejaría que con que tengas el 40% de lo que se está solicitando en la vacante, apliques. No te cierres la puerta tú mismo. Permite que otras personas te conozcan y sean ellos quienes deliberen y determinen si tú eres el más apto o no para el perfil. Después de todo, hace falta toda la investigación, van a conocer tu perfil, van a visitar tu LinkedIn, tu Instagram y lo que va a hacer es que conociéndote de esta manera, pues posiblemente te estén llamando. Así que ya sabes, no te cierres tú la puerta, permite que otros te conozcan. Deja ese síndrome del impostor. Hola, ¿cómo están? Aquí Jeff, editor del futuro, para contarles algo que me había olvidado mencionar en el video. Si bien no es necesaria una formación universitaria o un diploma específico y tampoco es necesario que tengas certificado tu nivel de inglés, lo cierto es que sí es necesario que sepas hacer lo que dices que sabes hacer. Prepararte para las entrevistas. Si tú te estás preparando para las entrevistas y anteriormente conociste la empresa a la cual enviaste la hoja de vida, pues va a ser mucho más sencillo que te sientas con la confianza de poder enviar esa hoja de vida. Ya te has preparado, ya lo conoces, sabes qué es lo que te hace falta. Además de eso, estás empezando también a aprender lo que te hace falta, porque lo importante no es solamente decir, hey, esto me hace falta, no puedo aplicar. Si te hace falta, apréndelo. Dile a esas personas que no lo sabes, pero que estás intentándolo, ¿sí? Que te diste cuenta de que eso se requería y que por eso tú lo estás haciendo. Esa proactividad, esas ganas de aprender muchas veces son más importantes que el hecho de saber y creerte un ducho en esas cosas. ¿Por qué? Por la actitud, porque tú estás dispuesto a aprender. Y finalmente, sé persistente. La búsqueda de empleo puede ser algo bastante estresante, puede ser algo bastante agobiante, lo sé, créanme. Dicen que buscar empleo es un trabajo de tiempo completo y realmente yo lo considero también así, por lo que entiendo que esto puede ser bastante tedioso y bastante complicado, pero finalmente cuando logras conseguir un trabajo que es el trabajo de tus sueños, que puedes realizar desde tu casa con todas estas comodidades y con un buen salario,
créeme que todo ese esfuerzo que realizaste, esas noches en vela, todo ese tiempo sintiéndote mal, sintiéndote perdido, vacío, van a por fin tener sentido, van a por fin valer todo ese sufrimiento. Pero sí quería traerles este contenido porque la verdad conozco muchas personas que tienen trabajo remoto y no les interesa compartirlo con nadie. Realmente son muy celosos con este trabajo, como si entre más personas trabajaran, menos oportunidades de empleo habría. Pero la verdad es que es con todo lo contrario. Hay tanto crecimiento y hay tan pocas personas que lo conocen que realmente creo que sería bastante impactante para Bucaramanga y para Colombia en general que más personas se enteraran que existe la posibilidad no de irse del país, sino de trabajar desde acá o desde donde quieran que ellos deseen, por ejemplo una playa, por ejemplo la montaña, por ejemplo un café, etc. Y que si en últimas deciden emigrar a otro país, sea por decisión propia y no por necesidad. Muchas gracias. Por favor, déjenme en los comentarios si les pareció interesante el contenido de este video. Si de pronto les interesaría que yo creara un video contándoles cómo fue mi experiencia y cómo hice yo para conseguir trabajo remoto. Eso sería todo por el video de hoy. No olviden darle like, comentar y suscribirse para más videos de este tipo.